Profesor, quería hacerle una, quería hacerle una consulta. Dígame, perdón, lo interrumpí. Sí, quería consultarle si, bueno, ya que se aproxima la fecha del examen y teniendo en cuenta que la semana que viene no tenemos... Tiempo, pero para el sábado 25, si ustedes quieren y no tienen el sábado, no tengo ningún problema. Ah, sí, sí, el sábado 25 sí, está bien. Bueno, sí, estaría bueno, profe. Bueno, no sé, después ustedes vayan diciendo qué temas quieren que veamos ahí, si quieren que le busque material. Estoy debiendo algo de un libro de Leguizamón que lo había perdido, ¿sí? Así que en cuanto lo encuentre el tomo ese, se los estoy enviando. ¿Ahora me escuchan? Sí, se escucha. Ah, perdón, pensé que se cortó cortito, así que tenemos tiempo un rato. Ya lo vimos. ¿Qué vieron? Principios y sistemas procesales. ¿Los principios procesales? ¿Quién los dio? Ayer los dio el profesor. No sé, ¿Sergio? El profe Lucero. Apa. Lucero, No, Lucero, porque... sí. Ah, bueno. No, Y dio también no. dio un pequeño pantallazo de resoluciones judiciales. De resoluciones judiciales. Si lo vemos Bueno. de vuelta, joya por mí. Me vendría re bien. Bueno. Sí, no habría problema. Entonces, Mejor si lo... ustedes. ¿Qué me pueden contar de qué diferencia entre un principio y un sistema procesal? Notificaciones. Notificaciones. Sí. ¿Qué tiene? Los Claro, decime, perdón, te interrumpí. No, perdón, quería decir que los principios eran valores o parámetros y a comparación de los sistemas procesales que van a ser reglas o las normas que se pueden optar por una o por otra. Y de paso aprovecho de decirle que el doctor Lucero ayer dio una leve introducción como para tener una pequeña idea, como para que usted pueda... Ah, está bien, no les dio el tema en sí. No, dio un paneo general sobre todo un poco, habló de los distintos sistemas, lo que eran los principios, pero dio así un general, digamos, no, nada más, como para tener una idea para esta clase. Ah, bueno. Más o menos principio como los presupuestos jurídicos políticos que hace el constituyente, y que son el fundamento del proceso. Y los sistemas son los que crea el legislador, porque no hay que olvidar que el proceso judicial es un conjunto de actos y elementos que se van vinculando a lo largo del proceso y se vinculan en base al sistema que crea el legislador para el proceso. Después, bueno, desarrolló y nombró cuáles son los que él considera como principios, que en definitiva... Y si yo les pregunto... Igualdad, congruencia y contradicción son los tres esenciales que mencionó ayer, ¿no? Como principios procesales. Y vamos un poquito más atrás, vamos un poquito a buscar la raíz constitucional. ¿Qué es el debido proceso? Profesor, disculpe, sí. Hay compañeros que quieren ingresar a la clase, están esperando para que lo sepan. Ah, mil perdones, sí, cambié el sistema de la computadora, me cambió el aparato este y... ¿Profe va a poder grabar la clase? Sí, dame un segundo, esperar que encuentre dónde ingresen los alumnos. Si alguien me puede indicar cómo se hace, le agradecería, porque me cambiaron el formato del... Pero no quedarme sin datos. Sí, pero se me termina enseguida. No, se le tuve la vieja con el auto. Gracias, amor. Un segundito, por favor.
Se me va a desdoblar todo. No, porque antes- Chao, señora. Bruno, tenés el micrófono encendido. Un segundito que encuentro, denme un segundito. Ahí está. Ahí está. Muchísimas gracias por indicarme esto. Bien, ahora vamos a poner acá abajo. Recording in progress. Bueno, les preguntaba, ¿qué es el debido proceso sobre la base constitucional de los principios y sistemas procesales? Artículo 18 de la Constitución. ¿Está bien? ¿Y qué significa el artículo 18? Que todo ciudadano tiene derecho al debido proceso y al juez natural, creo. No sé si está en el mismo artículo. Bueno, la garantía del debido proceso confluye en varias dimensiones, ¿no? Garantía jurisdiccional, igual. Ninguna persona puede ser penada sin un juicio previo fundado en ley anterior al hecho, digamos. También. El artículo 18 es Bueno, una base bien. a un amplio espectro de principios, que hacen al debido proceso. Que ahí se Entran también los pactos internacionales, hay diversas dimensiones. Un principio que rige cualquier procedimiento legal. Bueno, ¿y qué es lo que tutela el debido proceso? Los derechos y libertades de cualquier persona. Pero, por ejemplo, el derecho de propiedad, ¿está tutelado por el debido proceso? Sí, obvio que sí. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el acceso a la justicia, creo. Claro, el debido Para que ustedes proceso. se den, Podemos para rescatar que ustedes se den la idea, el debido proceso es la garantía que el Estado le brinda a los ciudadanos de que decisiones efectuadas ante la justicia van a ser tramitadas ante un juez imparcial, que son todas las garantías que otorga la Constitución Nacional, juez imparcial, juez natural, inamovilidad en su cargo, intangibilidad de sus sueldos, como aquellas garantías que otorga el Código para el caso de que exista dudas sobre su imparcialidad. Eso ya lo vimos, ¿cuáles serían esas garantías que el Código tiene? La garantía o facultad a las partes o al juez. ¿Cuáles serían? ¿Cómo, profe? No escuché la pregunta. ¿Cuáles serían las garantías o las facultades o los recursos que se le brinda a las partes o al juez cuando puede estar en duda su independencia? La recusación con causa y sin causa. recusación y excusación. Ambas responden al mismo principio. Bueno, ambas responden al principio. Eso está Imparcialidad del visto desde juez. la parte, desde el punto de vista de la parte. Y el juez, ¿qué instituto debe recurrir? La Es una excusación obligación. La Excusación. excusación. Perfecto. es un deber del juez. Así es. Entonces, Facultad y ahí deber. tenemos la primera parte del debido proceso. ¿Sí? Del juez, damos la independencia judicial. Y la segunda parte del debido proceso está en las garantías y en los principios constitucionales que van a brindar a la parte, digamos, el cumplimiento de determinados ítems o determinadas máximas que establece la Constitución, que son los principios procesales que ustedes recién estaban nombrando, que son igualdad, legalidad y bilateralidad o principio de congruencia. ¿Sí? En verdad me gusta más de bilateralidad, porque el principio de congruencia es el resultado de la bilateralidad. ¿Sí? Ustedes piensen que los principios procesales, a diferencia de los sistemas,
no son bifrontes, es decir, que no son binarios. Los principios son máximas que la Constitución emana al legislador para que éste lo reproduzca en el sistema procesal. ¿Sí? ¿Entiende la importancia de los principios procesales? Sí, sí, profesor, sí, sí. Bueno, a partir de ahí, ¿cuáles son las funciones que tienen los principios procesales? ¿Para qué sirven? Interpretativa, integradora y... ¿Y qué ejemplo me puede dar de interpretativa, Guillermo? Y que son el fundamento de toda interpretación que se realice en el proceso. Bueno, ¿cuál más? Tiene una función Integradora. integradora, y hay una tercera que no la recuerdo, pero son tres. Autonomía de la materia, pero no sé bien qué quiso decir ahí. Que tiene que ver con la creación de los institutos o el análisis de los institutos procesales en la historia y en la actualidad para su interpretación. ¿Sí? ¿Alguien tiene un código civil y comercial a mano? Sí, yo sí. Fíjate si el artículo 1710, 1711, que habla de la acción preventiva. Bueno. Sí. Deber de prevención del daño, el 1710. Y acción preventiva, 1711. 1711, se lee, por favor. La acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño. Su continuación o agravamiento no es exigible. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. ¿Qué más? Nada, ese es el 1711. Después, ¿quién está legitimado? Me parece que el artículo siguiente. Dame un segundito, que busco el artículo. Fíjate que fíjense que la lectura entre el artículo 1711 y 1713, que refiere el 1713, la sentencia que admite la acción preventiva debe disponer, a pedido de parte o de oficio, en forma definitiva o provisoria, obligaciones de hacer, no hacer o hacer según corresponde. Debe ponderar criterios de mejor restricción. Si tomamos la literalidad de los artículos o del procedimiento fijado en esta sección, ¿qué principio se estaría violando? De lo que ustedes han nombrado. La bilateralidad. Y en base a esa violación del principio, ¿cómo lo interpretarían a esto? Inconstitucional podría ser. Una respuesta posible. No sería demasiado grave aceptar una acción preventiva con la importancia que tiene, ¿no? Podemos creer que la acción preventiva lo que busca es evitar la producción de un daño. No sé si el concepto sería la inconstitucionalidad. Lo que el juez tendría que hacer en este caso es utilizar una función integradora del proceso y establecer, digamos, un traslado a la parte contraria para que la parte contraria, digamos, pueda contestar la demanda y se cumpla con el principio de la bilateralidad. ¿Entienden cuál es la importancia de estos principios? Lo mismo que cuando... Perdón, decime, Juan José. No, estoy escuchando. Lo mismo que cuando hablábamos de los distintos tipos de jurisdicción, por la jurisdicción de equidad o la jurisdicción de legalidad, el principio de legalidad. Nosotros en la Argentina se aplica el principio de legalidad, mediante el cual los jueces están obligados a aplicar la norma.
¿sí? Con independencia de su parecer, si crean que es justa o injusta la decisión del legislador. El principio de legalidad le impone al juez aplicar el derecho objetivo vigente. ¿Sí? ¿Estamos con los principios? Súper, profe. Bueno. Ahora, el principio de igualdad lo van a encontrar en el artículo 16, fundamento constitucional. ¿Qué significa el principio de igualdad? ¿O cómo ustedes lo han interpretado? Como la igualdad de iguales en iguales circunstancias. Bueno, y dame un ejemplo de eso. Por ejemplo, consumidores que les cobran la boleta de luz y a un consumidor le cobran en una unidad de medida y a otro en otra, entonces se siente agraviado. No, pero acordate que estamos hablando de principios procesales en el marco de un proceso. Está bien. Bueno, no se me ocurre uno No ahora. podría ser, digamos, el principio de igualdad en términos generales. En las leyes ¿sí? penales. ¿Perdón? En las leyes penales. ¿Por no. qué? Que todos somos iguales ante la ley. No. Sí. Puede ser, por ejemplo, los pueblos originarios que tienen un régimen de propiedad de la tierra distinto al de los derechos reales, por ejemplo. Profe, la pregunta era sobre el principio de igualdad. Perdón, en ese caso, los derechos reales, los derechos de los pueblos nativos, los pueblos originarios, nos estamos yendo del marco del proceso. Ustedes piensan que estamos hablando de principios procesales, ¿sí? Esto es lo que se da en el marco de un proceso judicial. Profe, Profe, Sí, ¿podría claro. ver con el pie de igualdad? Tiene que ver con, ayer el profe dijo que no se va a tratar igual a un proveedor que a un consumidor. Tiene que haber paridad de circunstancias y condiciones, creo. Claro, a eso apunta la ley. La idea de la ley es esa, a que ambas partes estén en pie de igualdad. El principio de igualdad en frente materia- a la Por ejemplo, en el derecho laboral se favorece al trabajador porque está en una posición con respecto a las empresas de debilidad, ¿no? Y el legislador lo iguala. Así es. Básicamente, ustedes utilizan el principio de igualdad para analizarlo desde el punto de vista que las dos partes tienen que tener igualdad de armas. ¿Qué significa igualdad de armas? Las dos partes tienen que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones durante el proceso. ¿Qué es lo que sucede? Que existen algunos procesos en donde la parte dispositiva, ya vamos a llegar a los sistemas dispositivos o inquisitivos, en los cuales el legislador ha optado por brindar algunas garantías o algunas prerrogativas a una parte respecto de la otra, a fin de poder beneficiarlos o poder darle mejores herramientas en la defensa del proceso, ¿sí? El ejemplo clásico, digamos, que se habla de la igualdad es con el beneficio de litigar sin gastos. ¿Alguien sabe lo que es el beneficio? Creo que en alguna clase ya lo hemos hablado, pero por la duda le pregunto si lo recuerdan. Se mencionó Sí, y profe. ayer lo hablamos con Lucero, pero a él no le gusta considerarlo dentro de Del principio eso. de igualdad. Está bien, es un Pero Arasi, criterio. Más bien lo considera como acceso como una función de acceso a la justicia, una garantía de acceso a la justicia. Es una garantía de acceso a la justicia, pero ustedes imagínense que si ustedes tienen plata para pagar la tasa de justicia, tienen acceso a la justicia, y la persona que no tiene dinero no puede acceder a la justicia. ¿Hay igualdad ahí? No, si no puede acceder. No hay igualdad, profe. Entonces, permitirle que esa persona pueda acreditar esa circunstancia para poder ponerse en una igualdad de posiciones podría ser una aplicación de este principio. ¿Sí? Profe, Por supuesto. pero ahí, por ejemplo, el código no dice que necesariamente no pueda tener dinero para acceder a la justicia. Lo puede determinar igual la justicia que acceda y que después pague. ¿Es así? El beneficio no entendí bien tu pregunta, pero el beneficio Se debe corroborar.
va dirigido, es una petición, es un proceso voluntario, donde en principio no hay contradicción, va dirigido al juez a los efectos de que el juez le permita acceder al proceso sin tener que pagar los gastos que genera el mismo, como también las consecuencias que pudiera tener el hogar en caso de que sea perjudicial el resultado, ¿sí? No sé si tu pregunta iba por ahí, Mónica. Sí, el tema es que, a ver, Perdón, Celia. porque dice que igualmente se puede acceder, o sea, seguramente que se debe armar un incidente para que se determine si puede acceder o no, pero dice que no es tan necesario no poder tener dinero para acceder al beneficio de litigar sin gasto. A eso me refiero. Vos imaginate que la tasa de justicia es un costo que tenés para ingresar al proceso. Si vos no pagás la tasa de justicia, el juez no te despacha la demanda. O sea, es un requisito para poder obtener la sentencia en su momento. ¿Sí? Sí, sí, yo lo entiendo así, pero conozco casos que no han pagado todavía la tasa de justicia y hace muchos años, y igualmente puede ser que el fiscal de Estado les haya exigido y no hay forma de hacerle pagar la tasa de justicia. Hay casos especiales. Desconozco eso. La ley de tasa de justicia lo establece como un imperativo. Sí. No se proveerá la demanda hasta tanto no se encuentre oblada la obligación tributaria. ¿Sí? Ahora, tenés algunas variantes como son requerimientos de pago de tasa de justicia en cuotas. Eso se generó hace muchos años, un precedente en el Superior Tribunal lo motivó. No sé si ustedes se acuerdan de un caso de los bomberitos de Puerto Madryn, de un incendio, fallecieron unos niños. ¿sí? En ese caso, digamos, las demandas tenían un valor elevado de monto resarcitorio reclamado y muchos de los padres no podían acceder al proceso. Es por eso que, digamos, pero tampoco se daba en esos casos puntuales una imposibilidad de pago absoluta. Entonces lo que se hizo fue establecer una acordada para que sea el pago en cuotas, ¿sí? Con la tasa de interés y algunas cuestiones más. Pero bueno, Un caso también muy reciente fue... ese es el principio de igualdad. Un caso muy reciente fue el chico que atropellaron acá cerca del puerto de Rawson. También, hace muy poco. Tenés otro tema. Digamos, si bien no conozco la causa, digamos, te puedo contar lo que un poco he leído en los foros de los abogados de acá o en los diarios. Lo que se da ahí es que se inició la acción resarcitoria dentro de un proceso procesal penal, dentro de la causa penal, ¿sí? Sí, sí. Profe, la tasa es un porcentaje. Un segundito, termino con este concepto. Para hacer una acción resarcitoria dentro del proceso penal, vos tenés que cumplir los mismos requisitos que en un proceso civil, ¿sí? En ese caso, lo que se hizo fue plantear la acción, la pretensión pecuniaria, sin haber requerido antes el beneficio de litigar sin gastos. Y un poco eso es lo que les planteó el juez penal, ¿sí? Que no se había cumplido con el requisito del beneficio de litigar sin gastos. ¿Qué me decías, creo, Jonathan, no? No, Guillermo, yo preguntaba, preguntaba si o algo así, es ¿no? un porcentaje del monto reclamado que por ahora no se hace sobre cálculos sobre los intereses. En otras jurisdicciones, como sea, creo que Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, vos para el pago de la tasa tenés que hacer la estimación no solo del capital reclamado, sino de los intereses que, digamos, que estarían ya devengados hasta la fecha de la interposición. Acá en la provincia del Chubut, gracias a Dios, es sobre el monto reclamado, sin la actualización. Que después ese monto de la tasa de justicia se actualiza al momento de la sentencia o de la liquidación, una vez que ya está determinado. ¿Sí? Gracias. Le hago una Bueno. consulta, doctor, que no sé si tiene algo que ver con esto. Si una persona tiene un abogado de los públicos, digamos, y igual tiene que abonar la tasa de justicia, ¿no? Sí. Sí, porque la tasa de justicia no va sobre
sobre la representación que vos tengas, sino el tipo de proceso. ¿Sí? Digamos, lo que la defensa pública fija son, si mal no recuerdo, dos salarios mínimos o ingresos determinados como para establecer si ellos pueden representar o no. Pero no hace la tasa de justicia eso. Profe, ¿y en qué momento se ¿Sí? paga? Bueno, el otro principio, aparte del... ¿Perdón? ¿En qué momento se paga la tasa? Perdón, no escuché la pregunta. Al momento de instar la demanda. La verdad desconozco, digamos, hay todo un tema, digamos, respecto de si hay otros países que garantizan el acceso libre gratuito a la justicia, preguntan. Yo le pregunto, para irse a atender al hospital, es un servicio público, ¿se paga tasa de justicia? ¿Se paga algún arancel o alguna tasa si no se tiene dinero para entrar a una guardia o una urgencia? No se paga, lo mismo que la educación es pública. Hoy por hoy hay toda una discusión respecto si es viable o no el pago de la tasa de justicia o si es correcto que la justicia cobre una tasa por su servicio y haya otros servicios que no se paguen, ¿sí? Hoy por hoy hay una discusión por ese lado dentro del ámbito tributario. También, por ejemplo, ¿Sí? en el caso de... Bueno, principio de legalidad, ¿en qué consiste? Perdón, disculpa, me interrumpí. No, que también hay un tema con el tema de la tasa de justicia al inicio de la sucesión. Porque también, como se dice que es un proceso voluntario, entonces también hay un tema ahí, ¿no? ¿Puede ser? Hay una tasa mínima que se paga y después hay una tasa que se paga respecto de los Cuando se denuncian los bienes, si hubiese. de los bienes que ingresan ingresan a la sucesión para ser después adjudicados o transferidos y toda esa historia. Y ahí, si querés, empieza hay otra discusión ahí respecto de la forma en que está escrita la tasa de justicia en el caso de los bienes gananciales. ¿Sí? Vos tenés bienes gananciales, digamos, por el fallecimiento de uno de los cónyuges, el causante era casado, y hay que denunciar la existencia de un inmueble que es ganancial. La ley dice que se paga el 3% sobre el inmueble, cuando en verdad lo que se transfiere en el proceso sucesorio nada más es el 50%. ¿Sí? Ahí tenés todo un tema de una discusión que la Oficina de Tasa de Justicia tiene la posición tomada. Ustedes se imaginarán cuál será. ¿Sí? Queda 1 minuto 30. ¿Quieren que cortemos y arrancamos de nuevo y ya arrancamos con principio de legalidad? Dale, profe. Bueno. Recording stopped. Recording in progress. De que el juez tiene que resolver aplicando la ley. Tal cual. La ley Ahora, eso existente, significa digamos, que la vigente. ley... La ley existente. Tal cual. La ley que regula la relación jurídica de fondo que se tramita en el proceso. ¿Sí? Ustedes acuérdense que después del 1 de agosto de 2015 generó un conflicto respecto de
de qué código procesal se aplica, cómo se resolvían las cuestiones, por ejemplo, de familia, que eran las cuestiones donde había orden público involucrado, ¿sí? El juez tiene que aplicar la ley vigente, digamos, la ley vigente en el momento o bien de suceder el hecho o al momento en que dicta sentencia, de acuerdo si hay orden público o no afectado. Lo que no puede hacer es no aplicarla por voluntad propia o sin argumentos válidos para declarar la inconstitucionalidad de la norma. Un juez, eso no implica que un juez no pueda razonar y o resolver, digamos, de acuerdo a sus convicciones, ¿sí? Un juez podrá declarar una inconstitucionalidad de una norma siempre que la misma afecte principios o garantías constitucionales otorgadas. Pero el principio general es que el juez debe aplicar el derecho vigente porque es una función de seguridad jurídica, ¿sí? Si no, las leyes serían hechas para violarse, digamos, si los magistrados no tuvieran la obligación de cumplirlo. ¿Sí? ¿Alguna duda con el principio de legalidad? Es bastante sencillo. Profe, una consulta. Arasi menciona como, Sí. como provenientes del principio de legalidad el principio de inviolabilidad de la propiedad privada. Lo que no entiendo es la relación que hace. Y luego menciona Si también mal con el no artículo... recuerdo, Arasi lo utiliza. Te escucho. Arasi lo utiliza como un ejemplo de lo que es el principio de la legalidad, ¿sí? Digamos, un juez no puede apartarse y afectar la propiedad privada que está, digamos, enmarcada en una garantía constitucional, ¿sí? En un derecho. A eso se refiere, me parece, Arasi. No utiliza, digamos, la garantía... Decime. Sería, o sea, lo menciona yo lo que intento entender, sería como que lo menciona que la propiedad privada se debe respetar en base por el solo hecho del peso de la ley, ¿no? Una cosa así sería. Y no hay más. Así es. Imaginemos que nos toca un juez comunista o anarquista. ¿Podría dejar sin efecto la propiedad privada? No. Porque está contemplado el artículo 17 de la Constitución. Porque tenés una norma que te la protege. La libertad avanza. Eso se refiere al principio de legalidad. Más allá de las convicciones personales o individuales de los jueces o magistrados, la ley debe imponerse sobre su decisión, ¿sí? Ahora bien, un principio un poco más propio del derecho procesal. Principio de contradicción o bilateralidad. ¿Cómo lo podrían definir ustedes? Aquel en ¿O a qué va que exige directamente referido? a que las partes involucradas sean oídas por el juez. Garantiza el derecho de defensa. ¿Y qué garantía está? Exactamente, el derecho a defensa de las partes, ¿sí? Ustedes imagínense el proceso como un diálogo, ¿sí? Donde una parte peticiona, después lo escucha, le da traslado a la contraria, traslado demanda que vimos en la clase pasada, y la demandada hace su contestación. Ya hablamos un poquito que podía adoptar distintas posiciones, podía mantener silencio, podía contestar la demanda y allanarse, podía presentarse y estar a derecho simplemente, o podía contestar la demanda o poner excepciones, o hasta podría hacer una reconvención, ¿sí? Pero siempre lo importante es que exista la bilateralidad, que la parte contraria pueda manifestarse respecto de las pretensiones, ¿sí? Hay casos, ustedes por ejemplo van a ver, como las medidas cautelares o las acciones autosatisfactivas, donde la pretendida bilateralidad o la contradicción se encuentra postergada, que no significa que se encuentre ausente. ¿Más o menos tienen en claro el concepto de una medida cautelar? Sí, justo ayer el doctor Lucero dio este ejemplo de que son a veces decretadas inaudita parte por las mismas cuestiones que tienen las medidas cautelares. Son inauditas partes, pero eso lo que hace es postergar la facultad de, digamos, el principio de contradicción. Porque una vez que es otorgada la medida cautelar, la parte demandada, al tomar conocimiento, puede apelarla y puede obtener su revocación, ¿sí? Lo que se hace es postergar la contradicción. Lo que no se hace nunca es prohibir su realización, ¿sí? Vamos a prohibir el cumplimiento del principio de contradicción.
También en las medidas autosatisfactivas, ¿se acuerdan cuando hablamos de tutela efectiva, tutela judicial efectiva? Las medidas autosatisfactivas son aquellos procesos urgentes que son despachados in extremis, mediante los cuales, ante la afectación de un derecho constitucional, el juez inaudita parte y sin correr traslado dicta una sentencia definitiva, sea una sentencia de fondo, que hace lugar o no a la petición de la parte, sin que haya contradicción, ¿sí? En ese caso, a diferencia de las medidas cautelares que pueden ser revocadas por el propio juez, en las medidas autosatisfactivas va a ser la Cámara de Apelaciones quien va a dictar una sentencia, digamos, respecto de la apelación que se produzca, ¿sí? Son casos donde la bilateralidad se encuentra postergada en razón de la urgencia de la petición efectuada. También la contradicción ustedes la pueden ver cuando se hable del principio de congruencia, ¿sí? O el principio de congruencia podría ser llamado como digamos, pero se me borró la palabra. Podría ser como que el juez un no derivado podría... del principio de contradicción. ¿Perdón? No, perdón, profe, que con esto Les decía, de el principio de incongruencia... congruencia... tenemos un delay bárbaro. Sí, Carla, pero me refería a esto de que quizás es esto que el juez no puede resolver cuestiones que no se hayan planteado, digamos, en el proceso, o sea, cosas ajenas que ya no hayan sido planteadas, si a eso refiere el principio. Así es, a que el juez no puede expedirse sobre cuestiones en las cuales las partes no hayan tenido debida oportunidad de manifestarse, tanto la parte actora como la demandada. Existen excepciones, como en el proceso laboral, que se puede expedir ultra petita, supra petita, es decir, por arriba de lo peticionado, ¿sí? Pero nunca puede un juez expedirse por algo distinto a aquello que se ha planteado. Es lo que se llama ultra petita, ¿sí? Una sentencia judicial que ha afectado el principio de congruencia por resolver cuestiones que no fueron planteadas por las partes, ¿sí? Ese es el principio básico, digamos, es la congruencia. Todos estos principios, digamos, son de origen constitucional y, digamos, y deben ser respetados por el juez. Pero muchas veces esos principios tienen confrontaciones entre sí cuando hay derechos en juego, digamos, derechos sustanciales en juego de distinta importancia. ¿Qué ejemplos se les da a ustedes? ¿Se les puede ocurrir a ustedes? Que puede que estos principios, digamos, algunos se ponen por encima de otros, o prevalece sobre otros. Por ejemplo, hay casos donde está la ley de trasplantes, que establece que no puede haber trasplantes dentro de determinadas personas, ¿sí? Dentro de determinados grupos de personas. Hay fallos de la justicia donde los jueces han permitido, en protección del bien tutelado, que es la salud pública o la vida, que igualmente se puedan hacer esos trasplantes, ¿sí? También hay casos de medidas cautelares en el marco del medio ambiente y en cuestiones de familia, ¿sí? Y del consumidor. Respecto del principio de congruencia, este cede cuando se puede afectar, la Cámara de Apelaciones puede modificar la interpretación de los hechos expuestos en la sentencia, y esa modificación implique una revocación que amerite analizar otras defensas que hayan sido planteadas en los escritos postulatorios, que por la resolución del juez de primera instancia no pudieron ser tratadas, no fueron tratadas. Por ejemplo, la parte actora hace un planteamiento de una acción de daños y perjuicios, y la parte demandada plantea una excepción de prescripción y subsidiariamente contesta demanda. El juez de primera instancia acoge la excepción planteada y rechaza la demanda, declara prescripta la acción. Esa sentencia es apelada, y la Cámara de Apelaciones entiende que la prescripción fue mal otorgada y es necesario el tratamiento de la demanda, ¿sí? Del tratamiento de la pretensión. La Cámara de Apelaciones asume plena jurisdicción y procede a resolver. Y ahí analiza tanto la demanda entablada como otras excepciones de los demandados que no fueron tratadas en la sentencia de primera instancia. ¿Me siguieron en el ejemplo? Sí, profe, sí.
Bueno, el principio de igualdad puede ser dejado de lado o puede tener atenuaciones cuando se habla de la carga probatoria dinámica. ¿Ustedes escucharon hablar de eso? ¿Han leído algo? Bueno, El principio en materia de prueba es que quien alega un hecho o quien alega una causa para aplicación de su derecho, del derecho invocado, debe probarlo, ¿sí? Ahora bien, existen determinadas situaciones que se dan por sobre todo en el ámbito de la medicina, donde lo que se hace es invertir el deber de probar. En el caso de los médicos, lo que se hace es, no se tiene que demostrar la negligencia del accionar de los médicos, sino que los médicos son aquellos que deben probar que la conducta que ellos han realizado en el caso particular ha sido conforme al arte médico de la sanación. Esa es la inversión de la carga de la prueba. Antes era un principio pretoriano que fue creado por Peirano hace muchos años, y con el nuevo Código Civil y Comercial ha tenido incorporación legislativa, ¿sí? El consentimiento informado hace al conocimiento que el paciente tenga respecto del tratamiento que se va a realizar. En el caso que yo le estaba hablando, es directamente cuando hay un caso de mala praxis, donde es el galeno quien debe acreditar la debida diligencia en la realización del acto médico, ¿sí? Es distinto. El origen de esto es hace muchos años. Hubo un caso en la justicia de Rosario en el cual una persona ingresó por una cirugía muy sencilla y salió electrocutada, ¿sí? Con quemaduras en todo su cuerpo, y con eso falleció. Se inicia el juicio de mala praxis, y en ese momento, al no existir la teoría de la carga dinámica de la prueba, la demanda es rechazada porque no se pudo probar los deudos del causante que había pasado dentro del quirófano, ¿sí? Entonces, en la Cámara de Apelaciones es cuando se empieza a invertir un poco el tema de quién debía probar qué es lo que había pasado, ¿sí? Esa es un poco la historia de las cargas probatorias dinámicas. Vamos a ver un poquito ahora los sistemas procesales. ¿Alguna duda con esto? ¿Algo que quieran preguntarme? Por ahora no, profe, de esta parte, por lo menos por el Bueno, momento. Profe, vamos bien. profe. Sí, Claudia. Sí, yo sé, Sí. en lo que dijo al último, ¿quién debía probar entonces? Por ejemplo, en el tema de los médicos, la mala Los praxis. médicos, los médicos debían probar que el fallecimiento no se correspondía a una negligencia médica. ¿Sí? En el caso puntual que estamos hablando. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno. Profesor, sistemas procesales. Dijimos que los principios... Sí, Jonathan. no, quería hacerle una consulta con respecto al tema de los principios. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, no se da en el caso del principio de bilateralidad, por ejemplo, en el tema de notificaciones? Esto acarrearía la nulidad, ¿no? Pero solamente de esa etapa. A ver, creo que el sábado hablamos un poquito con Ivano de ese tema, a ver, para ordenarnos un poquito. Vos estás hablando de un caso donde hay una demanda, se corre traslado, la parte demandada no contesta, es declarado rebelde, o se tiene por incontestada la demanda, avanza el proceso y después el demandado toma conocimiento del caso. ¿Eso me estás planteando vos? Sí, exactamente, y lo justifica. ¿Cómo? No, o sea, que justifica, en este caso el demandado justifica el tema Justifica la no respuesta. que no fue notificado. Bueno, en esos casos lo que se impone, digamos, si el acto de notificación ha sido realizado en un domicilio distinto, el domicilio demandado, o un domicilio distinto al especial constituido en un contrato, la parte demandada claramente ha tenido afectado su derecho a defensa en juicio, ¿sí?
Entonces lo que se plantea es un incidente de nulidad, que lo que se busca es retrotraer todas las actuaciones que sean vinculadas a esa notificación a fin de que se pueda cumplir con el acto debidamente realizado y se pueda, como llama, y pueda ejercer el derecho de defensa en juicio. ¿Sí? Lo que se hace es retrotraer todas las actuaciones a través de la nulidad al estado procesal anterior que no haya afectado las garantías constitucionales. ¿Sí? Ahora te planteo otro caso. Se hace una cédula a un domicilio distinto y el demandado, por esa casualidad de la vida, toma conocimiento, plantea la nulidad y subsidiariamente contesta demanda. ¿Habría nulidad? No, no porque está, digamos, avalando el acto. Pero además por el principio ese planteo la de... nulidad. No, pero además por el Porque principio el de que la régimen- forma no afecta a la... Si se cumple la finalidad del acto, la forma se deja de lado. La instrumentalidad de las formas es uno de los sistemas procesales. Pero además ¿Qué consciente quiere decir? el acto. La forma. No es que lo consienta, porque te está planteando la nulidad en primera instancia. Está Planteo la bien. nulidad, dice, Está bien. la parte demandada dice, planteo la nulidad porque la cédula fue dirigida a un domicilio distinto, que no pude tomar conocimiento dentro de los 10 días, que no pude ejercer mi derecho de defensa. Eventualmente, otro de los sistemas procesales, el principio de autoridad, que va relacionado al principio de preclusión o de economía procesal, contesto demanda. ¿Sí? Entonces, ¿qué se ganaría con declarando la nulidad si el acto de notificación en última instancia surtió efecto porque la persona estuvo dentro del plazo contestando demanda? Claro, surtió ¿Sí? efecto el acto, no puede plantear la nulidad. El acto, una vez que cumple con la Tal cual. finalidad, se aparta el proceso de la forma. ¿no? La nulidad por la nulidad misma no es convalidada. ¿Sí? Para plantear un incidente de nulidad, vos necesitas un perjuicio. En este caso no hay perjuicio porque la persona pudo contestar la demanda. ¿Sí? Perfecto, profesor. Bueno, habíamos dicho que los sistemas procesales son bifrontales o binarios. ¿Qué significa eso? Que siempre, ante la elección del legislador de un sistema, siempre podría haber tomado otra decisión respecto de otro sistema distinto. Esto no significa que cada sistema que se adopte, o que el legislador elija para el diseño del proceso, sea puro o único, sino que puede haber procesos en los cuales los dos sistemas se vinculen y se relacionen, sin perjuicio que siempre va a haber uno que sea predominante del otro. Así en el sistema procesal argentino, el principio, uno de los sistemas más importantes es el sistema dispositivo, ¿sí? Donde lo que se hace es darle a la parte facultades de establecer no sobre la forma del proceso, sino también, no sobre la forma, sino sobre el avance del proceso, sino también sobre el derecho sustancial discutido en el proceso, ¿sí? Por eso se habla de un sistema dispositivo material y un sistema dispositivo formal. El material es que la parte dispositiva puede establecer en cualquier momento del proceso el abandono del mismo a través de un desistimiento, la parte demandada a través de un allanamiento y un reconocimiento de la parte, como así establecer otras formas distintas a la finalización de un proceso que no sea la sentencia definitiva. Básicamente el sistema dispositivo lo que hace es poner en cabeza de las partes no solo el impulso procesal, sino la apertura de la instancia y los distintos actos procesales que se deben de realizar hasta el momento del dictado de la sentencia, ¿sí? En tal sentido, son caracteres del sistema dispositivo el inicio de la instancia a través de la demanda, el sistema, digamos, los actos de instrucción, que son los hechos expuestos en la demanda y la prueba producida. Esto también se va a relacionar cuando ya veamos el sistema de adquisición procesal de la prueba, el impulso de parte y la disposición del proceso. Esas son las 4 características básicas que tiene el sistema dispositivo. Lo que hace es poner el proceso en cabeza de las partes, tanto su creación como el avance del mismo hasta su resultado definitivo, teniendo amplias facultades las partes de poder resolver las cuestiones atinentes al mismo, tanto lo que es impulso como pactar
prórrogas de plazos, como pactar, digamos, otros acuerdos, otras finalizaciones de proceso distintas a la sentencia. ¿Me siguieron con el proceso, con el sistema dispositivo? A ver si tengo alguna definición que les pueda dar. Sí, doctor, está bien. Profe, ¿puede repetir los caracteres? Denme un segundito. Sí. Inicio de instancia a través de la demanda. Dame un segundo, estoy buscando una definición que me tenía por acá. Inicio de la demanda, aportación de los hechos y la prueba a través de lo que son las alegaciones, impulso de parte, es decir, que la parte va a ser, digamos, la parte actora o la parte demandada va a ser quien busque el avance del proceso en busca de la sentencia, y bien la posibilidad de disponer del derecho material discutido en el mismo, ¿sí? Cuando vos hablas de un sistema dispositivo, siempre, digamos, va a tener mayor injerencia cuando sean derechos de las partes, sean derechos disponibles. Cuanto más derechos indisponibles existan, por ejemplo, cuestiones propias del derecho laboral o el derecho de familia, habrá menos actividad dispositiva de las partes y más actividad oficiosa por parte del juez, ¿sí? Para tenerle una definición de principio dispositivo, de sistema dispositivo, dice, constituye un poder que la ley reserva a los particulares con carácter exclusivo y que se traduce en la facultad de que estos tienen no solo de iniciar un procedimiento, sino de propugnar su continuación, impulso de parte, cuando dice iniciar el procedimiento es a través de la demanda, y la realización de una serie de actos procesales, por lo que el hacer valer el derecho sustantivo que se dice conculgado ante el órgano judicial queda a merced de la voluntad de los sujetos de la relación jurídica material. ¿Sí? Después dice, para distinguir el tipo de proceso dispositivo del tipo procesal inquisitivo, el problema consiste en determinar la extensión y los límites de los poderes y facultades del juez y de las partes, con respecto al objeto litigioso y a la aportación del material de conocimiento, las alegaciones que yo le refería. Y según esos poderes y facultades se otorgan exclusiva o concurrentemente a uno o a otro. Se dice que el tipo procesal es dispositivo o inquisitivo. ¿Sí? Acuérdense, instancia de parte iniciada por la parte actora, demanda, impulso de partes, alegación, prueba y hechos, disponibilidad del derecho sustancial. En esos casos estamos hablando de un sistema dispositivo. ¿Sí? ¿Me siguieron con esto? Sí, profe, sí. Bueno, ahora, ¿cuál es la contrapartida del sistema dispositivo? El sistema inquisitivo, que consiste en que el Estado se arroga facultades de las partes y es quien tiene no solo el impulso de las actuaciones, sino que las partes quedan subsumidas a una cuestión meramente secundaria. ¿Sí? No existe ya el impulso de parte, sino es el juez quien avanza en el proceso, es el juez quien puede iniciar las actuaciones, hay amplitudes de prueba por parte del juez y no queda atado a las manifestaciones de las partes, sino que es el juez o el órgano judicial quien resuelve en definitiva el avance o no del proceso. En estos casos la actuación de los abogados es muy reducida, toda vez que hay un predominio de la actuación oficiosa del juez. ¿Sí? Como yo les decía hace un rato, los procesos en la Argentina no tienen únicamente un único sistema puro, como ser el inquisitivo o el dispositivo, sino que se mechan los mismos de acuerdo al derecho de fondo discutido. Ustedes van a encontrar este sistema oficioso o inquisitivo en algunas partes dentro del proceso laboral y en el de familia, donde las partes no es que pueden libremente disponer los derechos o transarlos sin la intervención del juez. ¿Sí? ¿Me siguieron con este sistema? Sistema Sí, profe. Sí. Profe, una sistema consulta. inquisitivo por un lado. Una consulta. ¿Alguna duda con este? Sí. ¿El inquisitivo es propio de qué sistemas? ¿Podemos mencionar los sistemas comunistas o Los socialistas? sistemas totalitarios. Totalitarios. Bien, profe. Bien. Los sistemas totalitarios, tal cual. La Italia fascista. La Italia fascista,
Cuba tiene un sistema oficioso. Si usted, por ejemplo, ¿saben dónde van a encontrar, digamos, el tipo de proceso donde se va a quedar marcado? Cuando ustedes agarran el Código Penal y buscan los bienes jurídicos protegidos. ¿Cuál es el primer bien jurídico que protege el Código Penal argentino? La vida. La vida. ¿Cuál creen que es el primer bien jurídico que protege Cuba? El Estado. El Estado, ¿sí? El delito Claro, contra claro. el Estado es el delito mayor castigado Bueno, en Cuba. el Código Penal de Mussolini también, Zaffaroni lo menciona eso, menciona que el primer, como dice usted, el primer bien jurídico tutelado era el Estado. Se preponderaba Claro. al Estado al individuo. Tal cual, pero bueno, eso hace al régimen, digamos, a la ideología comunista, ¿no? Donde el sujeto queda relegado en pos del Estado. Claro, prevalece el colectivismo por sobre el individuo. Así es. Pero bueno. Sistema de preclusión o de unidad de vista. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el otro día hablamos del proceso en términos generales? Hicimos un rápido raconto de cómo sería un proceso judicial. ¿Se acuerdan que se inicia con una demanda? ¿Sí? De esa demanda, en un proceso ordinario, se corre el traslado por ¿cuántos días? Al demandado. 15 días. 15 días. Bueno. ¿Qué puede hacer el demandado dentro de los primeros 10 días? Y presentar todo lo que... Y contestar Primero la 5 días, demanda. Todo. excepciones previas. Excepciones previas. No sé qué decía Celia, ¿no se escuchó? ¿Perdón? Sí, sí. Los primeros 5 días, las excepciones previas. Los primeros 10 días. Los primeros 10 días se días. pueden plantear las excepciones previas. Así es. Supongamos que la parte demandada contesta demanda en el 7º día. ¿Sí? Ahí Podría precluye la instancia. Podría después interponer excepciones previas con posterioridad. No. Por más que esté en plazo. Porque él termina los plazos. Debe ser antes de la contestación de la demanda. Porque si todavía estaría en plazo, ¿cuál sería el Hay una problema? incompatibilidad entre lo que pide, entre las excepciones previas y la contestación de demanda. Cuando contesta la demanda, automáticamente queda incompatible la posibilidad de introducir excepciones previas. Por eso se usa hasta último minuto presentar la demanda, tomando todos los tiempos. Sí, a veces es peligroso quedarte hasta el último minuto porque a veces se te pincha una rueda, bueno, ahora no tenés problema, ¿no? Te quedas sin electricidad y no podés cargarla. Es medio peligroso esperar hasta el último minuto igual, por más que tenga las dos primeras. A veces no Pero te bueno. anda la impresora. Sí, algún día, si quieren, le hago la clase de todo lo que te puede pasar cuando te dejas todo para las dos primeras. Podemos hablar horas. Igual creo que lo toman como regla los 15 días para presentar, como para tomar los tiempos, decir, bueno, llevarla así, no adelantarse para no ofrecer cosas o adelantar procesos. Me parece que es así. No tiene que ver con eso, sino con una organización del trabajo, digamos. Vos a veces te llega una demanda, tenés una disponibilidad de tiempo, tenés, digamos, o podés hacerlo en ese momento, y hay otras veces donde vos tenés otros plazos procesales mucho más cortos, que expresar agravios en un proceso laboral donde tenés 3 días. Vos tenés 3 días contra 15. Muchas veces vos optás por privilegiar aquello que es lo más próximo, lo más urgente, y después podés dedicarle mayor tiempo. Vos imaginate que la contestación de demanda implica definir una estrategia respecto a todo lo que viene después en el proceso. Lo que hablábamos recién de la carga dispositiva, ¿no? Cuando vos contestás una demanda, lo mismo que cuando la haces, vos tenés el deber, tenés una carga procesal de exponer los hechos. Y exponer los hechos no alcanza para ganar un juicio, sino después necesitas probarlos, ¿sí? O sea, la contestación de demanda es uno de los actos jurídicos trascendentales en un proceso, y con eso, en gran parte, estás resolviendo el resultado, ¿no? Más allá después de la prueba que se pueda producir. Por eso es el plazo que se otorga. Estamos hablando de preclusión. Y lo contrario, que es la unidad de vista,
es un proceso en el cual no existe un orden cronológico sobre el cual realizar los actos procesales, sino que los mismos pueden ir mutándose y presentándose en distintos momentos antes de la audiencia de vista de causa. Y es ahí donde los hechos y la prueba queda fija y debe producirse el debate. El sistema que utiliza la República Argentina es el sistema de preclusión, es decir, el Código Procesal establece plazos perentorios y fatales para la realización de actos procesales. Y cuando los mismos no se cumplen en dicho plazo, digamos, precluye la posibilidad de hacerlo. ¿Sí? Profe, un dato para agregar. Sí. Que todos los plazos son Decime. perentorios. ¿Todos los plazos? En el sistema, son perentorios en el sistema argentino. No. Tenés plazos perentorios, plazos programáticos, por ejemplo, para la realización de la prueba, y tenés plazos judiciales, que son aquellos fijados por el juez. ¿Sí? Tenés plazos convencionales, que son aquellos que son fijados por las partes, por ejemplo, para una ampliación de plazo. A vos, Juan José, Carla corre, digamos, es abogada, corre en traslado de la demanda, vos te la llevan a vos para contestarla. Vos tenés un imprevisto, vos tenés una cuestión, alguna cuestión que te impide contestarla de esa forma, vos podés hablar con la contraria y pedir una ampliación de plazo. Si ambas partes están de acuerdo, ese plazo se puede prorrogar. ¿Sí? Esa es una ampliación de plazo convencional. Claro. ¿Sí? Ahí no tendrías un plazo perentorio como es el de traslado de la demanda. Claro. Profe, pero ¿Sí? entonces, Arasi, mirá, Arasi sostiene, Arasi dice, en el proceso civil todos los plazos son perentorios, artículo 155. Sí. Pero Pero eso ¿qué? no quita que ¿No es existan absoluto? dentro del... ¿Perdón? O sea, no es absoluto, hay excepciones. Hay excepciones, por ejemplo, el plazo para producción de prueba que puede ser en el proceso laboral hasta de 40 días. Ah, ok. Puede ser 35, 25 o 15 según lo que el juez establezca. ¿Sí? Perfecto. ¿No dieron todavía plazos procesales, Sonia o Diego Martín Zapata? En actos procesales. Yo lo Claro. estoy viendo. Bien. Ahí tenés la clasificación de los plazos judiciales, los plazos, digamos, las características, los distintos tipos de plazos legales, judiciales, convencionales. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Estamos con la unidad de vista que, digamos, los actos procesales no tienen un plazo determinado, sino que se pueden ir modificando hasta el momento de la audiencia de vista de causa. El sistema argentino lo que ha establecido es el sistema de la preclusión, en el cual, digamos, todos los actos tienen un plazo determinado para su realización, ¿sí? Y la preclusión se puede dar por 3 supuestos distintos. ¿Se acuerdan cuáles son? Uno puede ser por no haberse observado los plazos que indica la ley, Vencimiento de por plazo. haber, claro, por algún acto incompatible que haya sido posterior, que se haya intentado ejercer, y por el ejercicio de la facultad procesal. Por ejemplo, vos contestás demanda, en el ejemplo que estábamos hablando, en el día 12º, ¿sí? Vos tenías 15 días. Era un viernes, te fuiste a tu casa, te pusiste a pensar y si podría haber escrito esto otro, esta defensa, me parece peor, a presentarla. ¿Yo podría presentarla el día 15? Sí, se puede. ¿Con la preclusión? ¿Cómo? Creo que sí se puede. Si quiere ampliar la demanda, tiene tiempo. La contestación, perdón, contestación. Perdón, Ah, la contestación. me expresé. La contestación, no me la expresé, perdón. Yo contesto demanda el día 12, después del día 15 me pongo a pensar y digo, sí, la verdad podría hacer esto. ¿Podría modificarla o ampliar la contestación de demanda? Y yo creo que no, porque una vez que se presentó. Sí se puede. Porque se da lo que se llama el principio de la preclusión por consumación. Vos ya ejerciste el acto. ¿Sí? A eso se refiere la preclusión con consumación. Vos no podés realizar el mismo acto 2 días después. Vos tu facultad ya la ejerciste y ya la cumpliste. No se podría. En cambio, la preclusión. ¿Cómo, Carlos? Que ha precluido la facultad o el derecho. Tal cual, porque lo ejerciste ya. Después, si lo ejerciste bien o mal, ya es otro cantar. Pero para el derecho Es como presentar 2 veces lo mismo. En otro acto es como sí presentar se 2 puede veces. ampliar la Sí. demanda, ¿no? Bien. En
En otro acto se puede ampliar la demanda. Sí. La demanda tiene una facultad que vos podés ampliarla hasta tanto no esté notificada la contraria, ¿sí? La facultad de ampliar la demanda te precluiría cuando vos notificás la demanda. Es hasta ese momento donde vos podés modificarla, ¿sí? Podés modificarla, ampliarla, ¿sí? El código te da distintas opciones. Y la consumación por un acto incompatible se da cuando la misma parte, en el ejemplo que estamos hablando de la contestación de demanda, se allana y a los 2 días contesta demanda, ¿sí? Ya realizó un acto que no puede realizar después uno distinto, ¿sí? Esos son los 3 supuestos de preclusión. ¿Sí? Contra el sistema de unidad de vista. El sistema de adquisición procesal. ¿Alguien lo puede explicar? ¿Lo han visto? ¿Lo han hablado con Sergio? Sí, lo hemos visto. Vamos, me parece. Consiste en que... Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué es el principio de adquisición procesal? Consiste en que... El principio no, el sistema, perdón. Sí, el sistema consiste en que todo lo que es pruebas sea aportado por la parte demandada por el demandante. Todo el cúmulo de pruebas sirve para el proceso. Una de las partes no puede alegar que decir en determinado momento que este testigo no me es válido porque una parte de sus dichos no le conviene, y tomar como válido la otra parte de los dichos. Bueno. El sistema es eso. Perdón, ahí se está por cortar. Volvemos a conectarnos y ya cerramos los sistemas, ¿sí? Bien. Recording stopped. Bueno. Recording in Estamos progress. con el sistema de adquisición procesal. Bien, Iván recién señalaba que se trataba de un sistema en el cual todas las alegaciones, o sea, todos los actos instructorios del proceso benefician o perjudican a todas las partes por igual y que no pueden ser escindibles, ¿sí? Ese es el concepto básico. ¿Qué ejemplo o cómo ustedes lo pueden encontrar en el código procesal? ¿Qué se les ocurre? ¿O dónde lo podrían ver ejemplificado? El testimonial, en la audiencia testimonial. ¿Sí? ¿En qué sentido? Por ejemplo, una de las partes demandante o demandado presenta un testigo y a la postre resulta que el testigo hizo dichos que le perjudicaban y pretende retirarlo a los dichos. Entonces, no puede dar lugar a ese tipo de reclamos porque todas las audiencias testimoniales que sirven al proceso en sí, en general, ambas partes. Como dijo usted, benefician o perjudican. Está bien. ¿Y únicamente este sistema refiere a la prueba o puede haber algún otro ejemplo del sistema de adquisición procesal? Ustedes imagínense que tanto la demanda como la contestación son actos de instrucción por cuanto llevan incorporadas
alegaciones. Y todas las alegaciones que hagan a las partes relevan a la contraria de ofrecer prueba al respecto. ¿Sí? Entonces, digamos, el principio de adquisición procesal implica que tanto los dichos de la demanda como la contestación de demanda son dichos incorporados al proceso y las partes pueden hacer uso de los mismos para el momento del dictado de la sentencia. Otra aplicación del sistema de adquisición de la prueba está en las posiciones en la prueba confesional. ¿Ustedes se acuerdan qué son las posiciones? ¿O lo han visto ya? No, esto no, pero en años anteriores. Una afirmación que hace una de La las prueba partes. confesional, ¿en qué consiste? En la prueba confesional vos tenés dos partes. La absolvente, que es aquella que se somete a la contraria a los efectos de que manifieste si es verdad o no es verdad un determinado hecho que se le pregunta, que se le expone. Ese hecho que se le expone es una posición, que en resumidas palabras, o dicho de forma muy cortita, son oraciones en afirmativo que deben contener un solo hecho y sobre los cuales deben versar hechos personales de la contraria. Esas posiciones involucran un reconocimiento expreso, así lo dice el Código Procesal, el hecho sobre el cual se está imponiendo la contraria. Y por el principio de adquisición procesal, ese hecho forma parte del material probatorio que después puede utilizar al momento del dictado de la sentencia. ¿Me han seguido? Yo sé que estamos hablando de temas que todavía no vieron, pero son ejemplos prácticos de los sistemas procesales, ¿sí? El contrario del sistema procesal de la adquisición es el de que cada una de las partes prueba o acredita los hechos afirmados con su propia prueba. Digamos, cuando la prueba es propia de la parte y no del proceso. Como último sistema procesal que vamos a ver está el de economía procesal. Nos queda el de legalidad de la formación. El de economía procesal. Este consiste en distintas aplicaciones que el juez realiza durante el proceso a fin de simplificarlo y poder reducirlo tanto en tiempo como en actos procesales. ¿Sí? El sistema de la economía procesal lo que busca es dictado una sentencia definitiva en el menor plazo posible y dentro, digamos, y con la menor cantidad de actos procesales. Es por eso que son características de la economía procesal unificar en una única audiencia la mayor cantidad de actos procesales, ¿sí? O otro ejemplo sería la reducción de las resoluciones que sean apelables por las partes. Eso implica menor cantidad de recursos que se puedan interponer y que el expediente se vaya a la Cámara de Apelaciones. Estamos hablando de celeridad, concentración. ¿Cómo, Claudio? En la audiencia que usted decía se busca, bueno, lo que se va, como se dice, a debatir a derecho, y lo demás para hacer la economía procesal, ¿no? O sea, sacás todo lo que realmente... Una aplicación del... Eso. Es como... Bien. Una bueno, de aplicación todo lo del controvertido, sistema de lo economía que... procesal es... A ver. Sí. Sería una aplicación del sistema de economía procesal estaría relacionado en que la audiencia del 360 del Código Procesal de Nación únicamente se establezcan cuáles son los hechos controvertidos únicamente y se prescinda de prueba no esencial o prueba manifiestamente inconducente a los efectos de probar tales hechos, ¿sí? Otra vinculación que tiene con el sistema de economía procesal es la eventualidad, que tiene que ver con el requerimiento o la solicitud en forma eventual de distintas peticiones para el supuesto de que sean rechazadas. Un ejemplo de esto podría ser que al contestar una demanda se solicite para el supuesto de que se desconozca la autenticidad de una firma, se solicite la producción de la prueba pericial caligráfica. Es decir, en el mismo acto procesal se acompaña la prueba documental y eventualmente, para el supuesto de que sea desconocida esa prueba, se realice la prueba para acreditar la autenticidad. ¿Me siguieron con el principio de eventualidad?
Otro supuesto que podría darse, es cuando en el proceso laboral se solicita la aplicación de una determinada multa por empleo no registrado, pongamos la del artículo 8 de la 24013, y eventualmente, para el supuesto que el juez entienda que no se dan los supuestos de que la norma exija para el otorgamiento de la indemnización de ese artículo, se aplique supletoriamente el artículo 1 de la 25323. Es decir, en un mismo escrito se deja establecida la eventualidad de que ante un determinado hecho pueda ser analizada otra cuestión. ¿Sí? Básicamente, eso es otro ejemplo de la economía procesal. Y finalmente está relacionada con esto también la inmediación que debe tener el juez con las partes a los efectos de tomar conocimiento en forma directa de los hechos. ¿Sí? En este caso también se da, por ejemplo, el artístico consorcio necesario. Hola. Ahí lo que tendrías es otra cuestión, tendrías la constitución de un proceso válido, ¿sí? Ahí tendrías otra cuestión distinta. Estaba hablando de la estructura del proceso. Está. Pero ¿no también no se aplicaría ahí el principio de economía procesal? Cuando se... Podrías, a ver, digamos, sí, digamos, a ver, podría ser una expresión del principio de economía procesal, pero más que, digamos, al ser un sistema puede ser dejado de lado por las partes, acordate. En cambio, el litisconsorcio no puede ser abandonado, ¿sí? Por las partes, por decisión de ellas. Y ahí vi que estaban haciendo algunas consultas. Que ahora dame un segundo. A ver, si son reglas o son otros sistemas procesales. Ustedes van a encontrar, depende del autor que ustedes lean, que los tratan como principio o algunos agrupan dentro de un principio distintos supuestos como el de inmediación, qué sé yo, eventualidad, ¿sí? Depende del autor que ustedes lo traten, van a encontrar de distintas formas, o bien tratados como sistemas procesales. Hay autores, por ejemplo, creo que Palacio los trata todos como principios, no distingue entre sistemas entre sistemas y principios, sino que para él son todos principios, no hace esa distinción. Depende del autor que lean, pueden ser consideradas reglas dentro de un sistema o bien como sistemas separados. ¿Sí? Profesor, la acumulación de procesos dentro de, digamos, es una manifestación del sistema de economía procesal, porque, digamos, por lo que se busca ahí es una única sentencia que satisfaga todos los expedientes que están vinculados a la causa, ¿sí? También hay una cuestión de seguridad jurídica vinculada a la acumulación de procesos de economía procesal en este caso, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Algo que me quieran consultar? Yo no, nada, ¿Seguimos? profe. Sí. Bueno. ¿Qué es acumulación? Sistema de doctor? legalidad o instrumentalidad de las formas. ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Podría ir yo y dictarle la demanda al juez? No, profesor, no. ¿Por qué no? Invadiría un espacio que no le está permitido a las partes. Es más, eso debiera ser declarado por la parte que va a dictarle la sentencia al juez. Tiene que llamar a un psiquiatra, y no. Sería propio de la jurisdicción. ¿Qué sería propio de la jurisdicción? El dictado, justamente el dictado de la sentencia sería entrometerse dentro de lo que es el sistema propio de jurisdicción, de los jueces. Acordate que la jurisdicción es la facultad, el deber de los jueces de resolver conflictos. Acá estamos hablando dentro de un proceso que estoy realizando una
acto procesal. ¿El Código Procesal establece formas para realizar los actos? Sí, profe. Sí. Sí. Tienen que tener cierta forma. ¿Qué pasa si yo no cumplo con esa forma? ¿No podría, digamos, hacer eso que les comentaba en nuestro Código Procesal? No. No, porque... Exactamente. Tiene que El seguir- Código tiene que Procesal seguir la no forma. permite la libertad de la forma, sino establece la legalidad o instrumentalidad. Es decir, digamos, establece cómo deben realizarse los actos procesales, lugar, modo, cuándo, de qué forma, escritos, orales, etcétera, etcétera, ¿sí? El código pregona una determinada legalidad o instrumentalidad de los actos procesales. Las demandas deben ser presentadas, como todo acto procesal, por escrito, en idioma castellano, en hojas romaní 4, si mal no recuerdo, en idioma español, etcétera, etcétera. A eso se refiere la legalidad de la forma, como de los actos procesales. Las partes no pueden escindir o prescindir de la forma establecida por el Código Procesal. ¿Sí? En el proceso administrativo... Sin por ahí- perjuicio de ello, existe como... ¿Cómo? Nada, que por ahí comparar que en el proceso administrativo puede haber cierta flexibilidad en la forma. ¿Pero por qué se da eso? ¿Qué principio tenés en el sistema del procedimiento administrativo? Y porque la ley lo permite, que el informalismo no obsta a la prosecución del trámite, entonces se puede avanzar el trámite a pesar de que haya informalismo. ¿Y por qué te crees que se da eso? ¿Cuál sería la diferencia con un proceso judicial? No lo sé, tal vez el proceso administrativo es como de menos intensidad que un... No es necesario el patrocinio letrado. Entonces, vos no podés exigirle a la parte o al administrado, el derecho administrativo es administrado, que sepa o que cumpla todo un rigor en las presentaciones. En cambio, en el proceso judicial, al exigirse el patrocinio letrado, entre paréntesis, eso no significa que las cosas se hagan bien, cerrado paréntesis, debe exigirles las formas, los requisitos propios que establece el proceso, ¿sí? Vos en el procedimiento administrativo, no proceso administrativo. En el procedimiento administrativo tenés el principio de informalidad, donde lo que importa es que el administrado pueda ejercer su derecho. En el proceso judicial vos podés ejercer ese derecho a través de un patrocinio letrado obligatorio y a través de las formas que el Código Procesal establece. ¿Sí? Y el último sistema que vamos a ver es el sistema de publicidad o sistema de reserva del proceso, que está relacionado con los principios republicanos en los cuales la parte o la sociedad tiene el derecho a acceder a las actuaciones judiciales. Por eso las audiencias se dice que son públicas, salvo aquellos casos en los cuales que por resolución fundada el juez pudiera disponer que las causas sean reservadas. También se da en algunos casos, como es el derecho de familia, en los cuales las causas son reservadas para las partes y para acceder a las mismas es necesario la autorización del juez. ¿Sí? Básicamente estos son los principios y sistemas procesales en la Argentina y en el Código Procesal de la provincia del Chubut. El último, ¿Alguna ¿cómo es? duda, algo que quieran que volvamos a ver de publicidad o de reserva de las actuaciones? Listo. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna duda, algo que quieran que veamos, que volvamos a charlar, que le hayan generado dudas, inconvenientes en la comprensión? Profesor, Sí. en el sistema de economía procesal hay un punto que habla de saneamiento. Es verdad, es otro ejemplo de economía procesal, que tiene que ver con el juez al recibir una petición judicial, tiene la obligación de analizarla y, digamos, y tratar de sanear el proceso o la petición a los efectos de evitar la nulidad o la afectación de garantías, ¿sí?
Un ejemplo podría ser que cuando interpuesta una demanda, el juez, digamos, diga que los hechos son sumamente confusos y no permiten, digamos, no cumplen con los requisitos. ¿Sí? O bien ordenar un traslado que sea omitido previo al dictar una sentencia o cuestiones de mejor probar, ¿sí? A los efectos de sanear eventuales vicios en el proceso. ¿Sí? Porque, digamos, imaginémonos que el juez podría advertirlos, pero si no podría sanearlos, en última instancia estaría obligado a dictar una sentencia nula, o hacer caer todo un proceso por una cuestión formal. Y las formas, en última instancia, no hacen a la existencia del proceso, sino que el proceso es una forma de litigar a fin de hacer valer el derecho sustancial, objeto del proceso, ¿sí? ¿Alguna otra cuestión? ¿Algo que se les ocurra? Ya están cansados. Profe, ¿Ninguna entonces, pregunta? Sí. profe, entonces, principio y sistema, digamos que es lo mismo. No. Principios procesales hacen a la existencia de un proceso acorde al debido proceso fijado por la Constitución Nacional. Sistema hace a las reglas en las cuales se realizará el proceso, que son dispuestas por un legislador y que pueden ser modificables de acuerdo a la decisión política del mismo, ¿sí? Vos podés tener un proceso mientras que respete la igualdad, la legalidad o el principio de bilateralidad. Mientras que respete esos tres vas a tener proceso. Después que sea un proceso oral, o sea escrito, o se establezca la preclusión o la libertad de formas, o se establezca un sistema dispositivo o un sistema inquisitorio, serán modalidades propias del proceso. Pero vas a tener siempre un proceso que respete los tres principios, ¿sí? Y acordate que nunca los sistemas son puros, sino que a veces son mixtos y a veces como con predominio de uno u otro. No sé si con eso te contesté la pregunta. Sí, gracias, profe. ¿Alguna otra cosa? ¿Algo que se les ocurra? Yo el año pasado había subido un material de algunos sistemas procesales. No sé si alguno los tendrá para compartirlos o los busco. Yo los intento cargar. ¿Algo de la clase pasada que le haya quedado duda? Bueno. Si no hay más nada, creo que damos por terminada la clase. ¿Sí? ¿Les parece? Gracias, profe. Sí. Gracias, profesor. Gracias, saludos. Bueno, profe, Bueno, gracias por la voy a clase. intentar subir las clases, los archivos, ¿sí? ¿Lo dejamos para el 25? La clase esa repaso que quieren. Bueno. Dale, gracias, profesor. Sí, profe. Bueno, 25, 9 de la mañana. Así ya la dejamos agendada y ya no es más sencillo, ¿sí? Gracias. Muy buena semana del estudiante. Gracias. Que puedan descansen y los que no estudien. ¿Sí? Hasta luego. Hasta luego, gracias. Profe, chao. Recording stopped.